Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tutorial donde vamos a medir la temperatura con un sensor TMP36 y también vamos a controlar el valor de esta variable. Seguiremos utilizando la conversión análogo-digital que utilizamos en el tutorial anterior. Acá abajo en la descripción de este video quiero compartir con ustedes 3 tutoriales. Ahí se encuentra el enlace. Son tutoriales de Arduino totalmente gratis para que continúen practicando. Comencemos entonces con la intro y este es el momento en que ustedes se suscriben. Nos vemos en el tutorial. Este ejercicio vamos a realizar una conversión análogo-digital, pero en este caso ya lo que tenemos acá es un sensor TMP36. Es un sensor de temperatura que tiene un rango de temperatura entre menos 150 grados a 125 grados centígrados. También se puede trabajar con el LM35, que es otro sensor de temperatura con un rango similar. Este componente electrónico es muy parecido a un transistor y ya en unos momentos explicaré cómo se puede conectar. La idea entonces es poder leer el sensor en este canal análogo del Arduino y luego realizar unas operaciones aritméticas en el algoritmo para convertir el valor análogo, que es variable, que ya sabemos que va de 0 a 1023, para que se convierta en temperatura en grados centígrados en la pantalla. Es decir, que la idea es ver la temperatura aquí en la pantalla, pero en grados centígrados, para que el usuario pueda leer en todo momento la temperatura en el proceso. El sensor entonces se conecta de la siguiente forma. En los extremos, en este primer pin, el pin número 1 del sensor, aquí vamos a conectar 5 voltios y en el pin número 3 tierra o negativo, y esta sería la alimentación del sensor. Y aquí en la pata de la mitad o en el pin 2, aquí es donde vamos a tener el voltaje variable que va a llegar a esta entrada análoga para poder digitalizar la señal que está en función de la temperatura. Vamos a agregar algo adicional. Es decir, hasta este momento queremos es medir temperatura con las técnicas de conversión análogo-digital que vimos en el tutorial o en los tutoriales anteriores aquí en el canal. Voy a agregar que queremos realizar un control de temperatura y ese control lo vamos a visualizar por medio de este LED que tengo conectado en el pin número 12. La idea es que de acuerdo al valor que tenga la temperatura o de acuerdo a un rango de temperaturas, este LED prenda o apague, y ese encendido o apagado del LED me indica básicamente que la fuente de calor se activa o se desactiva para que la temperatura pueda subir o bajar, y de esa forma entonces estaríamos controlando la temperatura. Es decir, si queremos que la temperatura por debajo de un valor empiece a subir, queremos que este LED se active, y si queremos que la temperatura empiece a bajar de acuerdo a un valor de temperatura ya muy alto, este LED se apaga. Eso lo vamos a ver en el algoritmo. Entonces, la idea en este ejercicio o en el tutorial del día de hoy es medir la temperatura y controlarla también. Vamos a analizar entonces el algoritmo. Por aquí está el algoritmo que ya está en el IDE de Arduino. Aquí ya vamos a ver algunas cosas que ya habíamos trabajado en tutoriales anteriores. Por aquí tenemos la librería de la pantalla. La pantalla le hemos colocado el nombre LCD y estos dos son pines de control y estos son pines de datos. Voy a trabajar con dos variables tipo flotante. Una variable tipo flotante es que tiene decimales, y pues como la temperatura tiene decimales, entonces estas variables van a ser de tipo flotante.
tenemos la variable temperatura o la variable tempe y la variable control. Y por aquí tenemos una variable adicional que es la variable salida, que le voy a adjudicar el pin 12. Es decir, que el pin 12, que es donde tenemos conectado el LED, que es como lo que simula la parte de control, le vamos a colocar el nombre salida. Habilitamos la pantalla aquí en la función VoiceTab para que el Arduino sepa que vamos a trabajar con una pantalla de 16:2. El pin de salida, el pin de 12, que lo he llamado salida, lo configuro como salida digital con esta instrucción, pin mode salida output, es decir que ese pin va a ser una salida digital, y voy a imprimir temperatura ahí en la parte de arriba en la pantalla, ¿sí? Temperatura. Luego entonces vamos acá a lo siguiente. Empezamos aquí en la función void loop leyendo la entrada análoga y luego esa lectura se almacena en la variable tempe. Y observen que aquí tempe lo multiplico por este dato y luego le resto este valor. ¿De dónde saqué este dato? Este dato sale de lo siguiente. Tenemos que el rango de voltaje va de 0 a 5 voltios. Entonces 5 voltios lo voy a dividir sobre 1024, que es la resolución de 10 bits del conversor análogo digital. Y luego este valor lo voy a multiplicar por 100, porque finalmente la temperatura que vamos a trabajar va a ir de 0 a 100 grados. Entonces voy a multiplicar por 100 y esto nos da este valor, 0.48828. Y además le voy a restar menos 50 porque el sensor comienza a trabajar en menos 50 grados. Esta es la ecuación que me permite convertir la temperatura, o más bien el valor digitalizado, en grados centígrados. Luego entonces este valor tempe lo llevo a la variable control, que es la que voy a utilizar en control, pero además lo que hago es colocar en el cursor en la posición 6 en la fila 1 para que me muestre la temperatura, y más adelante en la columna 10 coloco esta C que quiere decir grados centígrados. Esta primera parte del código lo que hace es convertir o hacer la conversión análogo digital del sensor, convertir ese valor a grados centígrados y enviar el dato a la pantalla. Luego acá tenemos en el controlador estas dos funciones que son muy sencillas y simplemente se trabajan de la siguiente forma. Si control es menor a 40 grados, es decir, si la temperatura es menor a 40 grados, la salida se debe activar para activar la fuente de calor para que suba la temperatura. Y cuando la temperatura sea mayor a 50 grados, la salida se debe apagar para que la temperatura empiece a disminuir a partir de los 50 grados. Dicho de otra forma, la temperatura en el proceso va a estar variando entre 40 y 50, porque en 40 se activa la fuente de calor y en 50 se apaga la fuente de calor. Entonces ahí estamos configurando un controlador que se llama controlador on-off. Vamos a la simulación. Aquí en la simulación ya tenemos el código, pero yo por acá voy a hacer un pequeño ajuste porque tenía otros valores de temperatura. Voy a colocar aquí 40, aquí 50, que es para que nos quede como estaba en el código. Se me olvidó un detalle, voy a regresar. Recuerden que por acá es muy conveniente compilar para verificar que no hayan errores. La compilación fue correcta. Por aquí no se ve que haya errores. Entonces ahora sí voy a regresar. Se supone que debemos copiar el código acá. El código ya está por aquí. Y aquí le vamos a dar Start a la simulación.
Observemos entonces que en este momento me está marcando 24 grados, 24,71, y como está por debajo de 40, la fuente de calor está activada, entonces lo normal es que empiece a subir la temperatura. Acá yo tengo la posibilidad de controlar o simular la temperatura. Estoy aquí ajustando la pantalla para que se pueda ver un poquito mejor ese ajuste. Listo, aquí le voy a dar clic. Observemos que aquí estamos en 25. Entonces, como la fuente de calor está activada, se supone que la temperatura empieza a subir. Estamos en 34, estamos en 35, estamos en 44. Observen que la fuente de calor sigue activada. Entonces, cuando suba la temperatura por encima de 50, miren que aquí ya está en 54, observen que la fuente de calor se apagó. Entonces, lo que va a pasar lógicamente es que la temperatura empiece a disminuir, caiga hasta que llegue a 40, y por debajo de 40 la fuente de calor se vuelve a activar. Es decir que aquí, a medida que vayamos moviendo esto entre 50, ahí me pasé, entre 50 y 40 grados, el LED se va a prender o apagar, indicando que estoy controlando la fuente de calor para que la temperatura se encuentre entre 40 y 50 grados. Esa es la forma entonces en que podemos medir y controlar, en este caso, la temperatura. Si la variable ya entonces es otra diferente, pues simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar el sensor y verificar si ese sensor me entrega un rango de 0 a 5 voltios, de acuerdo a la variación de la temperatura o de la variable, pues en este caso es diferente a temperatura, y hacer los ajustes pues necesarios. Muy bien, esto es todo por hoy. Agradezco que hayan llegado hasta acá. Si les gustó el tutorial, me gustaría que me apoyaran dándole un like y compartiendo también con sus contactos. Recuerden suscribirse. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial.